Muy buenos días. Reciban una cordial bienvenida y un saludo a todas las personas asistentes vía Zoom de las diferentes organizaciones invitadas. Un saludo también a todo el personal de la Fundación Justicia y Género y al personal del Instituto de Estudios de Género. Un agradecimiento también a BICOM por la conectividad y facilidades para realizar esta actividad. Hoy nos ocupa un tema de gran relevancia e interés, del cual lamentablemente tenemos que hablar, dada su ocurrencia en los diferentes servicios públicos y que además forma parte de esta violencia estructural de la cual suelen ser víctimas mayoritariamente las mujeres. El acoso sexual en los servicios públicos es el que sufren las personas usuarias de estos servicios, ya sea de forma aislada o reiterada, ¿verdad? Que acuden a solicitar alguno de los servicios que ofrece determinada institución, dentro de los cuales podemos mencionar, por ejemplo, los servicios de salud, los servicios policiales, los albergues, Pero tú los sabes de qué. centros educativos, solo por mencionar algunos, ¿verdad? Porque es una situación que puede presentarse indistintamente del servicio público que se brinda. En cuanto a estas formas o comportamientos de este acoso, ¿verdad? Se pueden mencionar, por ejemplo, el ofrecimiento de tratos preferenciales o la obtención de beneficios a cambio de que la persona usuaria acepte, ¿verdad? Las expresiones o conductas de carácter sexual de algún funcionario o funcionaria pública. Las amenazas también o daños, por ejemplo, o represalias relacionadas con la prestación del servicio si no se aceptan las conductas sexuales de un funcionario o funcionaria. También se toman en cuenta insinuaciones, gestos, palabras, a través de cualquier medio, ¿verdad? Muchas veces en documentos o también por vías o medios tecnológicos. Y todo lo que corresponde también a acercamientos, tocamientos o cualquier otra naturaleza, perdón, o cualquier otra conducta de naturaleza sexual, ¿verdad? Que es no deseada para quien la recibe. Bueno, a pesar de que estas conductas existen, muchas veces las víctimas no conocen la ruta para denunciar, con el agravante de que no en todos los servicios públicos se promueven acciones o políticas para la prevención y sanción del acoso sexual. En todo caso, ante la ausencia de mecanismos legales de prevención o sanción, se debe comprender que quienes brindan o quienes atienden en estos servicios públicos tienen el deber ético de promover los valores institucionales, guardar el compromiso de eliminar del entorno todo tipo de conducta que atente contra la dignidad de las personas usuarias y lógicamente de respetar los derechos humanos de todas las personas. Pues bien, para dar inicio a la sesión de hoy, me permito presentar a quien será la moderadora de la actividad. Ella es Cristina Kiel Canto, es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, posee diploma de postítulo en Derechos Humanos y Mujer, curso de especialización en Investigación Judicial y Violencia Femicida. Cuenta con una maestría en Administración con énfasis en Gestión y Evaluación de Proyectos, un diplomado en Derechos Humanos con énfasis en Atención a Víctimas del Delito y una especialización de Alta Gerencia. Fue representante designada por el órgano judicial ante el Consejo Nacional de la Mujer, CONAMU. Actualmente es representante designada del Poder Judicial ante diferentes comisiones, entre ellas Comisión de Derechos Humanos, del Consejo Nacional de Discapacidad y Comisión Nacional contra la Discriminación. Ha participado en representación del órgano judicial de Panamá en audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la sustentación del informe periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tiene más de 19 años de experiencia en el área de la Administración de Justicia, ha ocupado cargos en el órgano judicial, en el Ministerio Público y en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Actualmente ejerce el cargo de jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia y Género del órgano judicial de Panamá. Les dejamos en compañía de Cristina Kiel. Muy buenos días. Agradecemos las palabras de doña
Ana Arce Sandí, a quien que suscribimos además el análisis pues, que ha hecho de este importante tema que nos reúne hoy aquí. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Fundación Justicia y Género y a la UNED por la invitación que me cursaran para ser parte de estas cátedras virtuales de justicia y género que están desarrollando en este año 2023, específicamente para moderar en este tercer panel del ciclo que se ha denominado el acoso sexual como forma de violencia y discriminación contra las mujeres. En esta tercera sesión estaremos abordando el tema del acoso sexual en los servicios públicos. Como muchas de las personas que nos acompañan hoy saben, en las sesiones anteriores hemos tenido la oportunidad de analizar esta violación a los derechos humanos desde su manifestación en el espacio cibernético y en el ámbito del trabajo. Hoy, junto a 3 panelistas de primer nivel, reflexionaremos cómo se manifiesta, previene, combate y sanciona esta conducta cuando se da en los servicios públicos. Un mandato fundamental en el ejercicio de todo servidor y servidora pública lo constituye el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por lo que las servidoras y servidores públicos estamos en la obligación de evitar conductas discriminatorias que menoscaben la dignidad humana. Uno de esos comportamientos que quienes formamos parte del servicio público estamos llamados y llamados a prevenir y evitar lo constituye sin lugar a dudas el acoso sexual. Aunque no todos los países de la región cuentan con regulaciones precisas, políticas o protocolos en la materia, la normativa internacional de derechos humanos, que hace parte de nuestro derecho interno, sí se ha ocupado de ello. Tal es el caso de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, que la define y establece importantes líneas de su abordaje y que con toda seguridad analizarán con más profundidad nuestros panelistas. En este punto, me resulta importante que consideremos la situación de la víctima, no solo desde lo estrictamente procesal en la intervención que tiene cuando se dan estas situaciones, sino desde las necesidades de apoyo, protección o incluso asistencia de especialistas. La regulación disciplinaria, por ejemplo, que tienen algunos países, sanciona a los servidores y servidoras públicas únicamente por el incumplimiento de deberes funcionales y deja por fuera la participación de la víctima. Sin olvidar, por supuesto, que en todo este análisis que desarrollaremos ahora existen implicaciones que se dan en materias disciplinarias, administrativas, civiles, laborales y, por supuesto, en materia penal. Hoy, en esta sesión, de la mano del conocimiento y experiencias de doña Alicia Valladares Sánchez, don Julio Aragón Durán y don Mario Rodríguez Villegas, podremos realizar reflexión y aproximación respecto de las realidades de nuestras instituciones y nuestros países, a fin de contar con regulaciones y procesos que permitan, entre otras cosas, establecer medidas específicas para prevenir y promover una cultura institucional de igualdad de género y un clima libre de violencia en nuestros servicios públicos, además de un establecimiento claro de los mecanismos para orientar y acompañar a las víctimas y reconocer la importancia que representa para el servicio público y para el país en general el contar con registros estadísticos que nos permitan orientar las acciones de la política pública. Ya para entrar en materia, tengo el honor de presentarles a nuestra primera panelista. Ella es Alicia Valladares, es licenciada en periodismo, con diplomaturas en desplazamiento forzado, género, economía y gestión cultural. Tiene además más de 12 años de experiencia en la coordinación y ejecución de proyectos de desarrollo y de ayuda humanitaria, trabajando con niñez, adolescencia, juventudes, mujeres, personas LGBTIQ+, personal de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales. Actualmente se desempeña como consultora independiente en apoyo a organizaciones en procesos formativos, asistencia técnica de planificación, entre otras. Sin más, doña Alicia Valladares, el auditorio es todo suyo. Muchísimas gracias y bienvenidas, bienvenidos. Gracias también pues a la Fundación Justicia y Género y a la UNED por la invitación para conversar y reflexionar sobre este tema tan importante
este tema tan relevante y de urgente atención para pues continuar erradicando, continuar previniendo que este tipo de situaciones ocurran. El propósito de mi intervención está pues enfocado en el abordaje de cómo identificar, ¿verdad? Y cómo prevenir el acoso sexual en los servicios públicos. Voy a estar hablando sobre la identificación del acoso, los impactos también que este tiene en las personas que lo enfrentan, ¿verdad? Y cuáles son algunas de las formas para poderlo prevenir dentro de los servicios públicos. Para identificar el acoso sexual hacia las mujeres, es necesario contemplar todo su ciclo vital, su diversidad, ¿verdad? Y hay que ponernos también los lentes de género, diversidad e interseccionalidad. Voy a lo que menciona, ¿verdad?, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o mejor conocida como la CEDAW, y que define, ¿verdad?, el acoso sexual como aquellas conductas de tono sexual, como contactos físicos, insinuaciones, observaciones de tipo sexual, exhibición de pornografía y exigencias sexuales, ya sean verbales o de hecho. Para también, pues, continuar analizando, ¿verdad?, sobre qué es el acoso. También es una forma de violencia sexual, es una violación de derechos humanos, porque se violenta nuestro derecho a vivir libre de violencia. Está relacionado con la desigualdad de poder en razón del sexo y género de las personas. La forma y la intensidad del acoso también se vincula con otras desigualdades y percepciones sociales en relación con la etnia, con la orientación sexual, la edad, discapacidad, origen, estrato social, niveles de pobreza, escolaridad, zonas geográficas de procedencia, porque justamente estas desigualdades colocan también a las personas, sobre todo a las niñas, a las mujeres, a las personas de la población LGTBIQ+, las personas con discapacidad en una condición vulnerable, ¿no? Y por lo tanto, el ejercicio del poder se profundiza en estos casos. Es también una conducta aprendida por mandato del sistema patriarcal. Cuando escuchamos la frase, no es que así son los hombres, no es su naturaleza, no es así, ¿verdad? No vienen los genes, sino que es una conducta que se aprende desde la infancia, que se imponen, ¿verdad? Roles, estereotipos a cada persona de acuerdo al sexo con el que nace. Estos mandatos del sistema patriarcal se arraigan en las culturas. Mandata el sistema patriarcal una conducta a los hombres de ejercicio del poder, de ejercicio de la violencia y también de demostrar y de validar su masculinidad hegemónica frente a otros hombres también. Cuando escuchamos estas bromas, estas insinuaciones, estos piropos, entre comillas, siempre es importante que observemos frente a quienes se hace y nos daremos cuenta que hay hasta esta toma de una postura diferente cuando están frente a otros hombres.
¿verdad? Y es esa necesidad por este mandato, ¿no? De demostrarse como el más macho, ¿verdad? El más masculino, y también frente a otros hombres, ¿no? Hay una normalización también cultural de la violación y de la dominación. Se ve como algo natural, algo normal, algo que es parte ya de la cultura, ¿verdad? Y aquí voy a entrar también al análisis sobre el cuerpo y territorio de las mujeres, ¿verdad? Este sistema patriarcal eh, le dice a los hombres que el cuerpo de las mujeres les pertenece, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el cuerpo, ¿verdad? Pasa a ser territorio, ¿verdad? De los hombres, aunque no tengan una relación con las mujeres. Em, y por ejemplo, es, es ese sentido de posesión, de poseer el cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, en la Constitución de la República de El Salvador de antes de 1950, estaba inclusive estipulado la propiedad de los hombres sobre el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Sobre las mujeres. Y esta relación, ¿verdad? De dominación también conlleva a un castigo. Cuando no se aceptan estas conductas, cuando no se acepta la dominación, cuando hay una oposición a esta dominación, hay un castigo. Y un castigo no solamente de la persona agresora, sino que también de la sociedad, del entorno. Eh, ¿Cómo se da este castigo también? Culpabilizando a las mujeres por cómo nos vestimos, por que si nos maquillamos o no, por las horas en las que andamos en la calle, por los lugares o los espacios públicos de los que hacemos uso y a los que tenemos derecho. Y también hay una revictimización, ¿verdad? Que más adelante también vamos a estar abordando un poco más ampliamente sobre esto. ¿Por qué? Porque cuando se denuncia muchas veces, se tiende siempre a tratar de hacerle sentir que quien provocó esa conducta o como resultado de, ¿verdad? Ciertas características, formas de vestir o de comportarse, pues es que los hombres, ¿verdad? Ejercieron esta conducta sobre las mujeres, sobre las niñas. Sin embargo, sabemos que nada tiene que ver o nada tendría que ver la forma de vestirnos, los lugares donde estamos, las horas en las que caminamos, porque es parte de nuestros derechos humanos, nuestras libertades. Y aquí entra como punto importante también la construcción social del género y los agentes socializadores. Desde pequeños y pequeñas, ¿verdad? A las niñas, por ejemplo, en la familia, en la escuela, en la iglesia, en la comunidad, qué es lo que se le exige a un niño o a una niña. Eh, por ejemplo, en El Salvador, voy a poner un ejemplo de El Salvador, y en la época en la que yo también crecí, recuerdo ver a grupos de hombres, de jóvenes, con sus hijos, con sus sobrinos, con sus familiares, en una esquina, en una calle de una comunidad, diciendo
los famosos piropos, ¿no? Acosando sexualmente a las niñas o a las mujeres que pasaban por el camino. A los niños también se les pregunta cuántas novias tiene. Se les dice o se les orienta para que digan frases acosadoras a las mujeres cuando van pasando en la calle. Se les limita, por ejemplo, el expresar sus sentimientos, expresar temor. Y aquí voy a mencionarles un ejemplo muy práctico y que personal también. Yo tengo un hijo pequeño de 5 años y un día me comenta que en el colegio un compañero, eh, debido a que él manifestó temor a la oscuridad, que dijo que le daba miedo, lo llamó gallina como una forma de burla. Tiene 5 años. Y este niño seguramente en su entorno, puede ser que el entorno familiar, puede ser que el entorno comunitario, pues le ha dicho, ¿verdad?, que debe burlarse si un niño manifiesta este sentimiento, porque es sinónimo de debilidad, ¿no? O sea, al niño no se lo han explicado de esa manera, pero lo ha escuchado y por lo tanto va aprendiendo esas conductas, esas frases, em, esa forma de hacer sentir que no puede expresar el sentimiento, ¿verdad? Al niño. Y luego toca también que luchar, ¿no? Contracorriente con esta socialización, con estos agentes, ¿verdad? Porque de pronto en el hogar podemos comenzar a hacer transformaciones eh, y hacerle sentir a los niños, tanto como a las niñas, que expresar los sentimientos, las emociones, expresar temor, miedo, eh, angustia, llorar, sentir dolor, es parte del ser humano y no tiene nada que ver con el concepto de debilidad que se nos vende, ¿verdad? ¿Cómo alguna forma de cómo se manifiesta, cómo podemos identificar el acoso sexual? No solamente son las frases que escuchamos o los comentarios, sino que también las miradas lascivas. Y a veces estas miradas no precisamente son muy explícitas, sino que son muy sutiles y dependiendo el espacio en el que se den. Hay espacios profesionales, hay espacios, por eso mencionaba al inicio sobre el tema también del estrato social. ¿Por qué? Porque a lo mejor no van a utilizar palabras tan vulgares como las que ocupan en la calle, como las que escuchamos en la calle, pero sí con un lenguaje mucho más elaborado, de una forma más sutil, miradas mucho más sutiles, lo vamos a encontrar. Y por eso es importante el poder observar, eh, mantenernos alertas ante estas conductas que son muy sutiles y en el ámbito profesional, por ejemplo, o en un estrato social de medio alto, ¿no? Pues también encontraremos. No es que no ocurran y no es que sea una situación em, de que ocurra solamente hacia o desde las personas con niveles bajos de escolaridad. Todo lo contrario. Em, He podido tener el conocimiento y también la experiencia y la vivencia de enfrentar este tipo de conductas.
en todos los niveles, ¿verdad? En todos los estratos, en todas las niveles educativos, en todos los espacios públicos, ¿verdad? Hay miradas que no necesariamente son tan explícitas y que son constantes hacia una parte de nuestros cuerpos. Por ejemplo, cuando estamos conversando con una persona y de repente las mujeres podríamos pues portar un escote, ¿no? Y de repente alguien, un funcionario, funcionaria, ¿verdad? Estamos conversando y su mirada no está dirigida hacia nuestros ojos, hacia nuestro rostro, sino que está viendo nuestros pechos, por ejemplo, e incluso llegan hasta hacer comentarios. Ah, qué bonita ese dije que tiene en la cadena, ¿no? Y ese tipo de acercamientos que de pronto nuestro cuerpo también nos da esas señales. Y ahí voy a mencionar también y hacer hincapié en esta parte que mencionaba, se mencionaba al inicio, ¿no? Es una conducta indeseada por quien la recibe, ¿ya? Y si a mí me hace sentir incómoda, a mí me molesta, me hace sentir humillada, estamos ante una situación de acoso sexual. Los textos también pueden ser no solamente escritos de papel, pueden ser a través de mensajes en redes sociales, mensajes de WhatsApp o de en cualquiera de estas aplicaciones, a través de imágenes o bromas que no precisamente se las dirigen directamente a la persona, pero que en el ambiente empiezan a hacer bromas, mal llamadas bromas, ¿no? Sobre pues alguna situación, ¿verdad? Con contenido sexual. Puede ser manifestada muy abiertamente, pero también de formas más sutiles, ¿verdad? Y siempre están sobre la base de una relación de poder desigual. Y voy a ir pues avanzando rápidamente porque me va quedando poco tiempo. Solo manera de ejemplo para algunos datos, ¿verdad? Solo para considerar esta noción de cuánto afecta o cuánto se da el acoso sexual. En el caso de El Salvador, ¿verdad? En una encuesta se manifestaba que de 2 de cada 3 mujeres que inicia desde los 15 años, pero hay muchas niñas que desde los 5 años, por ejemplo, ya están siendo acosadas sexualmente en la calle. Hay comentarios acerca del cuerpo de las niñas, ¿no? Y en Costa Rica, ¿verdad? Si vemos, hay 4.581 mujeres y también está este dato sobre los hombres. Y aquí este dato lo comparto porque es importante señalar que si bien es cierto, los hombres también están expuestos a enfrentar el acoso sexual, se da en menor medida en el caso de las mujeres. ¿Por qué los espacios de los servicios públicos son espacios donde se puede aprovechar para ejercer el acoso sexual? Los servicios públicos, entendiendo que son aquellos que están destinados a suplir necesidades básicas, garantizar derechos humanos fundamentales, ¿verdad? Vemos que hay una relación muy estrecha entre la necesidad y el poder. Si yo tengo muchas necesidades y alguien tiene el poder de suplir esas necesidades, ese poder puede utilizarse, ¿verdad? Perfectamente para violentar mis derechos sexuales, ¿no? Algunos de los servicios, y voy a solamente poner un par de ejemplos, ¿verdad? Estos son algunos de los servicios solamente. En el caso de la propiedad de la tierra, la vivienda,
Si yo como, por ejemplo, si yo fuese una mujer madre soltera, jefa de hogar, con 5 hijos e hijas, con un nivel de escolaridad bajo que no me ha permitido ubicarme en un empleo formal, sino que en un empleo informal que me genera escasos recursos económicos, me ubica en una situación de pobreza extrema. Tomando en cuenta todo esto, ¿verdad? Hablando pues también de ponernos los lentes de género, diversidad e interseccionalidad. Llego y solicito ingresar a un programa de vivienda o de propiedad de la tierra. Yo tengo una necesidad muy grande, ¿verdad?, de contar con una vivienda. Y llego donde un funcionaria pública, y comienza a ejercer acoso sexual y me condiciona y me dice que si yo acepto esa conducta, si yo acepto sus insinuaciones, sus invitaciones, me va a ayudar para obtener mi vivienda. Entonces, ¿cómo esta situación se presta, verdad? Y en el acceso a la justicia, cuando denunciamos el acoso, ¿verdad?, de pronto también nos encontramos con un servidor o servidora pública, ¿verdad?, que nos comienza a decir, a tratar de culpabilizar, es que eso es exagerado, solo era una broma, es que cómo llegó vestida, ¿verdad? Cuestionarnos sobre cómo llegamos vestida, es que quizás usted le hizo una mirada coqueta y demás, y entonces nos revictimiza, ¿verdad? Y en el caso también del acceso a la ayuda humanitaria en casos de crisis, desastres, como las inundaciones, por ejemplo, como también, ¿verdad?, esta gran necesidad y que hay de por medio, pues, el derecho, ¿no?, de, a la vida, a la protección, a la seguridad, pero cómo también se puede prestar esta situación de necesidad y la condición de poder que pueda tener un funcionario o funcionaria pública. Los impactos que tiene el acoso sexual en los servicios públicos, menciono 2 de los más relevantes: las violaciones de derechos y, por supuesto, la revictimización. ¿Qué pasa con la persona víctima o sobreviviente? Puede tener afectaciones psicológicas, desconfianza también en el sistema de protección, violación de su derecho a la libertad sexual, a otros derechos, ¿verdad?, al acceso a servicios públicos libres de violencia, y también la enfermedad física como consecuencia de la ansiedad, de la depresión, ¿verdad? Y el agresor podría tener consecuencias legales y pérdida de empleo. ¿Cómo podemos prevenir el acoso sexual en los servicios públicos? Partiendo de lo individual hacia lo colectivo y de lo personal hacia lo institucional, informándonos e informando sobre los derechos, estableciendo canales y mecanismos de denuncia, ¿verdad?, apropiados, también eficientes, eficaces. Está sobre el tiempo, le quedan 5 minutos. Gracias. Ok, gracias. Empoderándonos y empoderando también para la defensa individual, colectiva y comunitaria de los derechos humanos, y algo súper importante, la cero tolerancia. También otra forma es desarrollando investigaciones que evidencien, fundamenten el problema y sean la base para la creación de reglamentaciones, políticas, códigos de conducta, protocolos, ¿verdad? También la sensibilización, capacitación del funcionariado público, de las personas también, la aplicación efectiva de las sanciones, y algo bien importante es la reparación del daño a las víctimas y sobrevivientes. Y con eso finalizo mi intervención y agradezco muchísimo pues este espacio para compartir con ustedes. Muchas gracias, doña Alicia. Antes de hacer un breve resumen de lo que ha sido su valiosa exposición, quisiera aprovechar para enviar un saludo a quienes se unen a esta cátedra virtual gracias a los avances de la tecnología
y desde distintos puntos del continente, mediante las plataformas de Facebook de la Fundación Justicia y Género, así como del canal también de YouTube de la UNED y de la plataforma de Facebook de la UNED. Aprovechamos también para invitarles a hacer sus preguntas a través del chat de Zoom o mediante los canales de las redes sociales para intentar, si el tiempo nos lo permite, pasarlas a nuestros brillantes panelistas del día de hoy. Doña Alicia Valladares Sánchez, como ustedes pudieron notar, profundizó en la identificación del acoso sexual en los servicios públicos, los impactos del acoso sexual y de forma muy valiosa las formas de prevenir el acoso también en los servicios públicos. Nos recordó la importancia de colocarnos los lentes de género para el abordaje de la temática, además de referir cómo es vista esta problemática desde la convencionalidad. Resaltó que el acoso sexual es una violación de los derechos humanos relacionada con las desigualdades de poder en razón de sexo y género. Nos recordó también cómo esto se ve reflejado desde la interseccionalidad, en la que juegan además un papel importante las estructuras aprendidas del sistema patriarcal y los agentes socializadores que en temas de género aprendemos desde la infancia, desde que somos niños y niñas. Al conversar sobre las manifestaciones de cómo se presenta el acoso sexual, describió un amplio espectro, pero hizo un llamado especial a estar alerta, incluso a aquellas manifestaciones más sutiles. Además, nos resaltó algunas formas como se podría prevenir el acoso sexual, entre las que intentó describir, por supuesto, el desarrollo de investigaciones, un importante llamado a la sensibilización, capacitación y a la aplicación, además de sanciones efectivas. Agradecemos a doña Alicia, pues, y esperamos las preguntas que ustedes le puedan formular a través, como he dicho, de los canales de las redes sociales o a través del chat. Para continuar, tengo el honor ahora de presentarles a nuestro siguiente panelista. Se trata de don Julio Aragón Durán. Él es abogado, coordinador nacional de la Red de Hombres por la Igualdad de Género del sector público de Costa Rica. Es especialista en género, prevención de violencia hacia las mujeres y masculinidades no violentas e igualitarias. Para darle tiempo, don Julio, le cedo la palabra y el auditorio es suyo. Muchas gracias a Cristina, y agradecer la presencia de todas las personas que nos acompañan en esta importante revisión de un tema tan álgido y tan urgente a la vez, que es la prevención del hostigamiento sexual de todas las personas usuarias que acuden a nuestros servicios públicos en toda Latinoamérica. Pienso que esto trasciende fronteras, bueno, y gracias también a doña Alicia, que nos antecedió y nos dio un excelente contexto de partida para poder entender cómo este problema de salud social, ¿verdad?, nos está afectando de muy diferentes formas. Voy a permitirme presentar por acá. Bueno, rápidamente indicarles que la Red de Hombres por la Igualdad de Género del sector público es una iniciativa que nació hace 6 años con un grupo de profesionales en diferentes instituciones del Estado, que lejos de solo preocuparnos por los grandes problemas de la violencia contra las mujeres, decidimos ocuparnos asumiendo nuestra cuota de responsabilidad y la necesidad de hacer un cambio en nuestras posturas como varones. Y es que en esa línea hemos podido revisar que el tema del hostigamiento sexual, como bien lo planteaba Alicia anteriormente, se nos da como un mandato de un estilo aprendido de ser hombres o de expresar esa masculinidad. Y en esa línea, entonces, vamos a pretender en este espacio describir los elementos centrales del hostigamiento y acoso sexual en los servicios públicos. Precisamente vamos a rescatar de lo que bien vimos en la presentación anterior,
cómo en esta dinámica de acudir a una institución pública, desafortunadamente no solo se encuentran los servicios que el Estado le brinda a la ciudadanía a través del personal que atiende estas instituciones, sino que, como bien lo decía doña Alicia, es la oportunidad para un grupo de personas, mayoritariamente varones, inconscientes e irresponsables de su labor pública, y ejercen actos de violencia, de irrespeto, que se manifiestan a través del hostigamiento y el acoso sexual. Vamos a pretender entonces en este corto tiempo, por lo menos revisar qué es el hostigamiento y el acoso sexual, por lo menos desde una definición de utilidad, de funcionalidad, qué es el marco de legalidad, al menos en Costa Rica, para su abordaje, cuáles son sus manifestaciones más estándar, más usuales dentro de mucha variedad y particularidad, sobre todo cuáles son las consecuencias, y vamos a ver que las consecuencias no es una lista tácita, finita, sino que las consecuencias van a ser muy particulares según sea la persona a las cuales han sido dirigidas, y entonces eso no agota el tema. Y cuáles podrían ser las estrategias para su prevención desde el ámbito público. Visto así, es importante rescatar que, como bien se vio en la presentación inicial, y nos dice el OIT, que el hostigamiento, el acoso sexual es un comportamiento en función del sexo, el tema de la sexualidad, de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre. Y en esto me parece que la idea central donde hace la diferencia de una relación que podría ser un tanto amistosa o querer llevarse bien, pero cuando se dan estos dos elementos, el no deseado o el que esa conducta, esas manifestaciones son ofensivas, estamos necesariamente ante un acto de hostigamiento, de acoso sexual. Esto ya desde tiempo atrás, afortunadamente, las autoridades nacionales e internacionales han logrado ir definiendo estas fronteras de lo que es precisamente lo difícil que era el poder determinar qué era o qué no era un acoso sexual, como bien lo planteaba la experta en su exposición anterior. Esa frontera de entre querer pretender ser muy amable, muy afable, y que al final lo que está haciendo en esa sutileza, como bien lo decía, es que lo que estaba generando el sentido común, la percepción, el contexto determinaba que era un acto no deseado, no solicitado por la persona, y obviamente con una connotación ofensiva, degradante, denigrante para la persona que lo recibe. Y en esta línea también, ¿verdad? Tenemos que, y desde esta perspectiva de género, ¿verdad?, se podría decir que el acoso sexual es una conducta que puede provenir de un acosador, conocido así en su acto, su intención de hacerlo. No es un acto casual, no es un acto de mala, digamos, interpretación. El acosador tiene una claridad puntual de su intención, y que en el servicio público, gracias a que necesariamente estas conductas son reprimidas, estas conductas no son toleradas, pero indiferentemente se dan, estas personas funcionarias públicas han ido afinando, puliendo, haciendo un tanto más difícil el poder determinarlas, pero al final evidencian una conducta de acosador, que principalmente, y lo veíamos también, es el hombre el que tiene estas conductas, sin descartar
que en menor medida la mujer también las realiza. Pero en este caso, mayoritariamente, los casos que tienen que ver con este hostigamiento son realizados por varones. En la mayoría de estos casos tiene un origen propio del pensamiento patriarcal y sexista que ve a la mujer, ya lo veamos, como una persona subordinada a su autoridad, así como un objeto sexual para su propio placer y disposición. Estas ideas, más allá de un discurso pro derechos humanos de las mujeres, hemos encontrado en el análisis cuando hacemos el ejercicio de varones hablando con varones desde una perspectiva de autorrevisión, estos mandatos están ahí casi que en el ADN de algunas conductas que se asocian a esta es mi masculinidad, o este es mi rol de ser hombre, o eso es lo que se espera de mí como hombre. Por eso a veces no es tan sencillo simplemente tener una campaña de prevención o tener alguna sanción implícita si la persona, en este caso un acosador, no hace una especial revisión de por qué piensa de esa forma y por qué actúa de esa forma. Y en esa relación de hechos podría dimensionar lo irracional que es el pretender que si en el ejemplo que estamos utilizando, una persona usuaria, mujer, que tiende a ser agradable, que tiende a ser amable y nos solicita la atención, tal vez con una sonrisa, tal vez con gestos muy agradables, y el varón en estas actitudes preconcebidas interpreta esa amabilidad como una señal sexual de atracción o de que es su oportunidad de, decíamos, y lo veíamos en la anterior exposición, como una especie de conquista porque esa es mi naturaleza y ella es consecuente con mi naturaleza. Bueno, todas esas distorsiones hacen que el tema del hostigamiento o acoso sexual sea tan difícil, tan, si se quiere el término, tan desgastante para su intervención y sobre todo tan violento, tan, voy a decir, tan lesivo para la persona que lo recibe, porque muchas veces inicia con una conversación que tiende a ser centrada en la atención al público, pero poco a poco y de forma sorpresiva sale una frase, una mirada, un gesto, una actitud que rompe esa armonía en ese momento y genera esa violencia de la que ya nos han explicado. En Costa Rica, y quiero hacer en este momento la oportunidad de poner en contraste dos marcos de protección al derecho de no vivir hostigamiento y acoso sexual. Uno es con relación a la ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el empleo y la docencia, la ley 7476, que en Costa Rica establece que usualmente era concebida, permítanme hacer esa diferencia, era concebida solo para aquella relación entre compañeras y compañeros funcionarios o trabajadores de una institución o de una empresa estatal. Pero vea qué interesante cuando la ley en esta forma de entender cómo se expresan estas violencias logró establecer que también es hostigamiento y acoso sexual entre personas funcionarias y las personas usuarias. Y entonces, a falta de esta claridad, muchas veces en las mismas instituciones y las mismas personas afectadas, usuarias, no saben o no tienen claridad de que esta ley les cubre, les protege y a veces en esa falta de claridad o de información no acuden a la vía de la denuncia o de la demanda en función de esta protección. Y esto es importante recalcarlo
porque el escenario público tiende a estar muy lleno de interpretaciones cortas, vacías o sesgadas. Y entonces, uno de los elementos principales de esta ley es reconocer que efectivamente es un acto que puede conllevar una sanción administrativa y eventualmente una sanción penal, el incurrir en estas acciones de hostigamiento, acoso sexual a las personas usuarias. Y esto es muy importante. También es relevante en esta conversación hacer notar que en el escenario de legalidad de Costa Rica, muchas veces los argumentos de muchas personas ofensoras, agresoras, creen encontrar cierto nivel de impunidad cuando laboran en la calle. Y es que también hay una especie de mal manejo de pensar que el hostigamiento solo se va a dar cuando usted asiste al edificio, a la oficina de un empleado o una empleada pública, de una institución estatal, y es ahí donde se va a materializar esta relación de hechos, y no necesariamente. Es también para aquellas personas funcionarias que ejercen su labor fuera de un edificio, en la vía pública, que se va a interpretar también como un escenario de personas usuarias. Pero también, si fuese el caso en que exista duda si efectivamente ese escenario, está reparando una calle, está colocando una extensión eléctrica, el tema de las personas que son policías, o de aquellos que brindan mantenimiento, o aquellos que andan haciendo actividades de ruta. También está esta otra parte, que de forma complementaria a la anterior, en su condición de personas funcionarias, ¿verdad? O personas que trabajan para una institución, está en Costa Rica, se tiene la ley contra el acoso sexual callejero. Esta ley, vea qué interesante, ¿verdad? Qué logro, ¿verdad? En la medida que se logre aplicar y llevar ante la justicia estas personas agresoras, ¿verdad? Vea lo que establece, y que no sería extraño tampoco encontrar estas manifestaciones dentro de una oficina, ¿verdad? Pero vea qué interesante cómo lo describe. Aquellas personas que profiera, dirija o ejecute con connotación sexual palabras, ruidos, silbidos, jadeos, gemidos, gestos o ademanes hacia otra persona sin su consentimiento. La experiencia que hemos tenido, digamos, entre funcionarios varones cuando analizamos estas cosas y hacemos una introspección de qué es lo que consideramos correcto o incorrecto, hemos encontrado que muchos compañeros han legitimado lo que decía la compañera del piropo. Pues decirle a alguien que qué bonita se ve o qué atractiva es parte de la cultura del país. Bueno, ya vino afortunadamente esta ley a llamar por su nombre correcto este tipo de prácticas que se llama violencia sexual, ¿verdad? En el escenario del ambiente público. Ya no es este tema del piropo ni en la calle ni adentro de un establecimiento. Ya no es de recibo decir frases que tengan que ver con su apariencia, que tengan que ver con su expresión de género o con lo que se interpreta debe ser su buena presencia. Toda esta situación, afortunadamente, tiene una legislación a la cual las personas usuarias tienen el derecho de invocar a la hora de censurar el trato o el maltrato que reciben de una persona funcionaria, indiferentemente sea dentro de un recinto, sea en una oficina concreta o sea en un servicio o en una dinámica
en la vía pública. Yo pienso que esta parte hay que complementarla en su publicidad a efectos de poderle ilustrar a las personas usuarias que conforme se pueda tener mayor claridad, podemos generar el respeto de estos escenarios y el poder denunciar con más claridad y más certeza de que estos actos van a tener las responsabilidades que conllevan. ¿Cuáles son algunas de las manifestaciones? Bueno, ya hemos visto que en lo puntual podría no solo haber un sinfín de expresiones según las características, decía la colega, del lugar, de la connotación, del tipo de servicio, pero la experiencia nos ha permitido ir, digamos, reconociendo estas que les voy a mencionar como las más usuales, como la tendencia, y que de ellas se derivan otras que podrían ser complementarias, pero principalmente las manifestaciones que tienden a ser la media en estos procesos se tiene que es la petición de favores sexuales a cambio de concretar un trámite requerido. Y aquí es muy válido lo que se planteó de esa relación entre la necesidad y el servicio, ¿verdad? Ese chantaje de yo le puedo ayudar, yo le concreto, yo le autorizo, yo le tramito en función de esa intención de favores sexuales. Favores sexuales que se expresan desde lo más, voy a decir, mínima expresión, que igual es irregular y es no deseado, como ese juego de intenciones verbales, de frases, a las más osadas y violentas, como ya la pretensión de contactar a la persona posterior a esa entrevista, a ese momento de trámite, fuera de horario de oficina, en otras circunstancias, con esa clara pretensión de obtener alguna situación sexual, ¿verdad? Y que desafortunadamente, a pesar de que no siempre se denuncia, sí hay formas de saber, porque los relatos de las personas que han pasado por estas difíciles circunstancias han sido claros de que la intencionalidad de la persona es en ese disfraz de querer ayudar o en esa falsa expectativa de que lo que requería era mayor información para poder ayudarle, lo que tenía era una clara intención de un acto de hostigamiento que no descarta el haber terminado en un acto de abuso sexual o de violación. Ese contacto físico innecesario y no deseado, esos abrazos o esa mano en el hombro o qué bonito cabello, o en otras partes de forma indecorosa, roces entre comillas accidentales con el cuerpo, ¿verdad? Esas miradas, lo decía la colega, esas miradas lascivas, esos gestos relacionados con la sexualidad, yo pienso que compartirán conmigo que cualquier persona, y principalmente una mujer, una persona usuaria, tiene claro cuáles los mensajes verbales, los mensajes corporales que la persona que tiene al frente le está transmitiendo. O sea, eso no está, a nuestro entender, no ofrece mayor duda saber si una persona tiene lo que se llama una mirada libidinosa o lo que tiene una mirada de escucha y respeto. Son muy claras las diferencias, aunque no medie un discurso o no medie una palabra. Basta esa actitud, ese lenguaje corporal para tenerse como nocivo y para tenerse como no deseado. Tenemos también el mostrar o dejar imágenes sexuales, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas sexuales. Afortunadamente, cada vez más, dentro de los protocolos, por ejemplo, de manejo de los equipos informáticos, las computadoras, pues cada vez es menos probable que en las
imágenes de pantalla mientras la máquina no se esté usando, aparezcan imágenes que la institución no regule. Pero no era de extrañar y todavía no se descarta que en esa intencionalidad del agresor, ¿verdad? A efectos de poder sentir ese morbo de que la persona, aunque sea por unos segundos, observó, deja alguna imagen con esa connotación, con esa libidinosa intención de seducir o de indicarle a la persona sus intenciones. Entonces, sí, dejar ahí como quien dice mal puesto una foto, como que dejar abierta una foto, una imagen en la computadora, como dejar alguna Don situación. Julio, está sobre el tiempo. Gracias. Listo. Te quedan Y 5 entonces, minutos. Gracias. Y en esa línea podemos ver este tipo de cosas como manifestaciones. Consecuencias, y esto es muy importante. Las consecuencias para las personas víctimas del hostigamiento y acoso sexual son tan variadas y particulares que requieren ser analizadas de forma individual a efecto de no hacer generalizaciones y, por el contrario, minimizar la narrativa de los hechos sucedidos. No podríamos sacar estándares de las consecuencias. Debemos necesariamente conocer caso por caso para poder tener una claridad de la magnitud de la consecuencia para esta persona. ¿Cuáles son los temores? El temor de la represalia, la pérdida de derechos, temor a la confidencialidad o la reserva del hecho, temor a no encontrar medios probatorios. A veces los procesos se vuelven voy a decir, tan burocráticos, tan cuadrados, que se reducen a, es mi palabra, contra la de la persona usuaria, y esto a falta de un procedimiento más claro. Temor a ser victimizada, o sea, volver a ser ridiculizada o cuestionada por su decir, por su queja, por su manifestación de lo que no le agradó. Y termina siendo esto un círculo vicioso que genera mayor desconfianza, no solo ante el proceso de denuncia, sino ante la imagen de la institucionalidad pública. ¿Cómo hacer prevención? Les dejo solo 3 grandes procesos que, si se logran a lo interno de una institución, generan un efecto en cadena positivo. Tener procedimientos claros y expeditos para atender las denuncias conforme a la ley, no cómo se interpretan, porque muchas veces está el sesgo de si esto es válido, si este discurso es válido, si este contexto es válido. La ley nos marca muy bien cómo debemos atender este proceso. Incidir de forma sistemática en los componentes del clima organizacional que han normalizado la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones. Si una institución no revisa cómo ejerce este control de las posturas machistas, las posturas patriarcales, posiblemente estará sin saberlo o con menor conciencia reproduciendo y fortaleciendo estos escenarios de hostigamiento y violencia contra las mujeres. Y finalmente, declarar las instituciones como espacios seguros, cero tolerancia contra la violencia contra las mujeres, como bien hemos visto en esta y la anterior presentación. Creo que por acá quedamos, digamos, a la espera de cómo podemos retroalimentar este proceso. Agradecemos la brillante exposición de don Julio Aragón Durán, y para hacer tal vez un breve resumen de lo que su brillante exposición ha sido, me permito indicarles que él estableció con meridiana claridad la conceptualización del hostigamiento y el acoso sexual, identificándolo como un problema social, describiendo los elementos centrales del acoso y el hostigamiento en los servicios públicos, recordándonos que el sistema patriarcal ha hecho que la mayoría de las víctimas sean mujeres, en alguna medida respondiendo esto a la construcción de masculinidades negativas. Plasmó además las dificultades que se presentan en el abordaje e intervención de esta problemática
nos recordó el marco legal entre los que destacó la legislación costarricense, a saber, la Ley de Hostigamiento y Acoso Sexual en el Empleo y la Docencia, la número 7476, y la Ley contra el Acoso Sexual y Callejero, la número 9877. Nos describió detalladamente las manifestaciones más comunes en las que se da el acoso, entre las cuales mencionó mostrar o dejar imágenes sexuales, fotografías, ilustraciones, mensajes o notas sexuales, comentarios, bromas, gestos o miradas con connotación sexual, forzar el recibir un beso a pesar de la incomodidad de la persona, espiar mientras se cambia o se está usando el sanitario. También nos describió que los escenarios en los que se puede dar son múltiples, recordando incluso que el servicio público no se presta solo en las instalaciones propiamente tal dentro de una oficina, que puede ser prestado también en la calle, y resaltó que estas manifestaciones de acoso por parte del servidor público en la calle permiten, al menos en el caso de la legislación de Costa Rica, a las personas usuarias ampararse cuando reciben este acoso o hostigamiento, incluso en la vía pública, por parte de un servidor público. E hizo un llamado a la formación y a la divulgación a la ciudadanía sobre estas normativas y las herramientas que existen. Detalló terribles consecuencias que tiene el acoso, detalló que son variadas y que el análisis debe ser muy particular, un análisis individual para cada caso, resaltando además los temores en que estas situaciones le representan a la víctima. Resaltó 3 importantes estrategias para la intervención, entre las que destacó procedimientos claros y expeditos conforme a la ley que han normalizado la violencia en las diferentes manifestaciones, declarar a las instituciones como espacios de cero tolerancia contra la violencia en las mujeres. Quiero rescatar una frase que, aunque fue al principio de su intervención, al menos a mí me llegó mucho, y fue ese llamado que nos hizo a todos y todas a no solo preocuparnos por este tema, sino a ocuparnos y tomar medidas al respecto. Muchísimas gracias por su intervención. Antes de continuar con nuestro siguiente panelista, yo quisiera nuevamente invitarles a las personas que se encuentran vía YouTube y otras redes sociales a que puedan realizarnos sus preguntas por esa vía y de paso nos comenten de qué país nos acompañan y si representan a alguna organización o institución. Como tercer expositor, tengo el placer de presentarles a don Mario Rodríguez Villegas. Él es abogado de profesión, de oficio juez de la República de Costa Rica. Tiene formación en el ámbito de los derechos humanos y el derecho penal, además de un diploma en derechos humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, por la Universidad de Lund. Fue pasante en la Defensa Pública de Liverpool y actualmente en la ONG Justicia y Género en temas indígenas. Además, es miembro de la Comisión de Derecho Ambiental del Colegio de Abogados. También exdefensor público por 8 años y funcionario judicial por 23 años. Creador del programa Con la paja detrás de la oreja por TV Radio Atenas. Y ha tenido la fortuna de impartir charlas a niños y jóvenes en varios centros educativos públicos y privados sobre temas relacionados con bienestar animal, el ciberbullying y la prevención de la violencia. Una vez más la bienvenida a don Mario y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, Cristina, un placer volverla a ver. Primero que todo, muchas gracias a Justicia y Género, gracias a la UNED, gracias también al Observatorio de Violencia de Género del Poder Judicial, también al Consejo Superior del Poder Judicial por haberme brindado la oportunidad de participar el día de hoy y a la UNED también. Muy buenos días. En realidad, excelentes, brillantes, como lo ha mencionado Cristina, las exposiciones de Vilma y de Julio. Mucho de lo que iba a decir ya ellos lo dijeron, así que voy a tratar de no reiterar. Pero, por dicha, traía algunos aspectos de los cuales ellos no hablaron, básicamente porque son asuntos en los cuales voy a tratar de concretar específicamente con relación al Poder Judicial. Si hablamos de instituciones públicas, todos los funcionarios tenemos la obligación
inherente a eliminar toda clase de violencia y a eliminar toda clase de acoso sexual, acoso laboral dentro de nuestras instituciones o fuera de ellas por parte de nosotros los funcionarios. Y con mucha más razón el Poder Judicial. No puede existir un juez, no puede existir un fiscal, no puede existir un defensor público, no puede existir un funcionario del organismo de investigación judicial que vaya a cumplir de forma efectiva y a garantizar el acceso a la justicia de los usuarios y usuarias del Poder Judicial si dentro de su vida personal y de su vida dentro de la institución existan manifestaciones de acoso laboral o acoso sexual. Así que tenemos que empezar por dar el ejemplo dentro de la Casa de la Justicia y posteriormente empezar a ser agentes generadores de buenas conductas, de buenas prácticas y sobre todo de legislaciones que lleven a la prevención tanto dentro del Poder Judicial como fuera de ella. Para esto quisiera indicar que efectivamente tenemos una serie de normativas que desde mi perspectiva en este tema es vanguardista, tanto el Observatorio de Género del Poder Judicial, además tenemos la comisión y la subcomisión, la comisión y la subcomisión contra el hostigamiento sexual dentro del Poder Judicial, y tanto la Corte Plena como el Consejo Superior han amparado estas comisiones y se han generado normativas muy importantes y solamente las voy a mencionar. Tenemos un reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual dentro del Poder Judicial, una guía para la atención de personas víctimas de hostigamiento sexual dentro del Poder Judicial y una política institucional contra el hostigamiento sexual en el Poder Judicial. Es una normativa vanguardista. Y en ese sentido, solamente quiero leer la definición que el reglamento para prevenir, investigar y sancionar el hostigamiento sexual indica específicamente qué es acoso sexual. Acoso u hostigamiento sexual es toda conducta escrita, verbal o no verbal o física, indeseable por quien la recibe, reiterada o aislada, que provoca una interferencia sustancial con el desempeño, el trabajo de una persona o cree un ambiente de trabajo intimidante, hostil u ofensivo. Definitivamente el artículo 1 que contiene esta definición es excelente, contiene prácticamente todo lo que expresan los tratados internacionales en derechos humanos, específicamente en protección a la mujer, la CEDAW y la Convención de Belén do Pará. Y a partir de aquí, quiero darles una serie de datos. Ya don Julio y doña Vilma dieron información interesantísima, pero a mí me gusta, a pesar de que soy pésimo en las matemáticas, me encantan las estadísticas, porque las estadísticas nos dan una fotografía de algo que ya sucedió, y a partir de esa fotografía podemos determinar si vamos en buen rumbo o en mal rumbo. Y aquí es muy importante determinar que al final de cuentas, y se me pidió específicamente esto, que le diera una perspectiva desde el derecho penal. Y es que el acoso sexual tiene un montón de manifestaciones, y voy a explicarlo de la siguiente manera. El acoso sexual puede ser tipificado, de hecho lo es, como una infracción administrativa dentro del Poder Judicial o dentro de las instituciones públicas. 2, de acuerdo a lo que indicó don Julio de forma brillante, el acoso sexual, de acuerdo a la nueva ley de acoso callejero, el acoso sexual puede ser una contravención, es decir, no tiene una pena de prisión y está regulado dentro del capítulo de contravenciones dentro del Código Penal costarricense. Y 3, puede ser un delito. Y bajo esa óptica quiero explicarles y nada más mencionarles que efectivamente lo que indicaba don Julio es básicamente el acoso sexual puro y simple, que es básicamente realizar un chiflido con un contenido sexualizado, además de eso decirle unas palabras a modo de supuesto piropo a una mujer que no está pidiendo que se le halague en vía pública. Eso es un acoso sexual y es una contravención y está debidamente sancionado. Ahora, esa misma ley de acoso callejero contempla otras conductas muy interesantes y de las cuales solamente las voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos el artículo 175 ter, que indica el exhibicionismo o masturbación en espacios públicos.
Acá hay que tener mucho cuidado porque eventualmente este delito puede chocar, podría confluir, podría encontrarse, y la labor del juez va a ser determinar si se trata simplemente de una u otra conducta. Y aquí me voy a explicar. Si una persona se masturba en vía pública o en un autobús, como sucede y ha sucedido en Costa Rica, a unas menores de edad, podría cuadrar en el delito de exhibicionismo o masturbación, pero eventualmente, dependiendo del ánimo de la gente, eventualmente podría ser también un delito de corrupción agravada en caso de que fueran menores de edad. Además, tenemos el 175 cuarter, que tiene que ver con el acoso sexual, pero cuando hay una persecución o acorralamiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una joven que está en una fiesta, en una actividad pública, y resulta ser que llega una persona, se le queda viendo, le dice, hola, ¿cómo estás? O le dice un piropo, y resulta ser que se le queda viendo a sus senos de forma lasciva, como lo indicó don Julio, y además de eso le dice, ¿por qué tan solita? ¿Quiere compañía? Y eso genera, como lo dijo muy bien don Julio, y dentro de la definición del artículo 1 del reglamento se indica que la percepción de la víctima es esencial para la determinación de si estamos ante una conducta típica de acoso sexual, y en este caso particular de un acorralamiento, es decir, buscar a la víctima, acorralarla y además indicar de forma verbal o paraverbal una serie de palabras, gestos que tienen una connotación sexual. Y ya para finalizar, el 175 quinquis, que indica producción material audiovisual. En este caso también una conducta delictiva. Se dio un caso particular en Costa Rica donde una persona, un hombre iba detrás de una mujer y empezó a grabarla, y ella iba con minifalda y la empezó a grabar, y no solo eso, sino que puso la cámara por debajo de su enagua y grabó ese contenido. Si ese contenido es reproducido a una tercera persona y además con ánimo de lucro, puede ser una conducta agravada. Y todos estos hechos que encuadran justamente una conducta delictiva pueden ser agravados por 4 circunstancias. 1, que sea cometido por 2 o más personas, cometido en perjuicio de menores de edad, cometido en perjuicio de personas de la tercera edad, de edad de oro, y en contra de personas con alguna discapacidad. Podemos ver que el círculo viene desde una causa disciplinaria, por ejemplo, realizada por un oficial del OIJ, por un oficial de la fuerza pública, por un juez, por un fiscal, por un defensor. Una contravención, que es específicamente el acoso sexual puro y simple, y 3, las conductas delictivas ya mencionadas. Y me voy a quedar en este punto porque vean qué interesante, cómo el acoso sexual, ya sea dentro de las instalaciones o fuera de las instalaciones, porque muchos funcionarios del Poder Judicial salen a realizar labores de campo, jueces a hacer inspecciones, oficiales del OIJ, defensores públicos, y perfectamente pueden acosar también sexualmente a sus compañeras, y además pueden acosar sexualmente a las usuarias del Poder Judicial. Ha sucedido de funcionarios, específicamente policías, llámese del cuerpo policial que sea, que en lugar de proteger a la víctima, aprovechan esa oportunidad para tratar de acosar sexualmente a esa persona y tratar de obtener un beneficio, entre comillas, sexual de esa persona. Eso evidentemente se trata de un acto de acoso sexual. Y en ese caso sería una circunstancia que podría encuadrar dentro de una conducta disciplinaria, una conducta contravencional o una conducta delictual. Y ven qué interesante, como una actuación que sea lasciva y que tenga el gen del acoso, también podría convertirse en una conducta aún mayor gravedad, como podría ser un abuso sexual, como podría ser una violación. Y aquí les voy a poner este caso que se da bastante, lamentablemente, que son los casos en los cuales un X funcionario empieza e intenta cortejar a una compañera, la cual le demuestra de entrada que no tiene ningún tipo de interés de entablar algún tipo de relación física, sexual, coital con el compañero, y resulta ser que esa persona mantiene ese tipo de conducta en el tiempo y en determinado momento se lanza a darle un beso en el labio a esa compañera. Si la compañera logra quitarse, la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha considerado
que ahí estamos ante un delito de tentativa de abuso sexual. Así que, compañeros, tener mucho cuidado, además de eso, prevenir, tener buenas prácticas y evitar todo tipo de conducta que pueda encuadrar dentro de este tipo de, esas tres figuras en las cuales se puede dar este tipo de circunstancia. Finalmente, y esta es la segunda parte de mi exposición, y quería contarles una serie de aspectos relacionados con estadísticas. Ya lo dijo doña Vilma, lo indicó Cristina y lo indicó don Julio. Del acoso nadie se salva. El acosador puede ser un hombre, puede ser una mujer, la víctima puede ser un hombre, puede ser una mujer principalmente, y además de eso tampoco hay que excluir que el acoso se dé en relaciones o entre hombres y una mujer o una mujer y un hombre, sino que se puede presentar también en relaciones entre hombres a hombres y mujeres a mujeres. Y aquí les voy a dar datos para que vean la fotografía del acoso sexual en Costa Rica. Datos que agradezco infinitamente a la Secretaría de Género del Poder Judicial, encabezado por doña Janet Arias, que muy amablemente me contactó con Viviana Alvarado, funcionaria de dicha institución, y que me presentó y me entregó estadística que es muy valiosa y que con mucho gusto se las puedo facilitar para que vean cuál es la realidad del Poder Judicial costarricense a través de los años. Año 2018 al año 2022, no tengo las del 2023, causas ingresadas por hostigamiento sexual en el Poder Judicial, 24 en el 2018, 53 en el 2019, 60 en el 2020, 2021, 92 y en el 2022, 49. Véase cómo iba en crecimiento y en el 2022 cayó. Pero vean qué interesante. De todos esos casos, en todos los asuntos, la mayoría de las víctimas denunciantes son mujeres. Así que tiene total y absolutamente la razón doña Vilma, tiene la razón don Julio y tiene la razón Cristina. Además de eso, vean qué interesante. Consultas que se le han hecho a la Secretaría de Género del Poder Judicial sobre el tema del hostigamiento sexual. 2018, 460. 2019, 219. 2020, 180. 2021, 151 y 2022, 125. La mayoría de las personas que realizaron las consultas de forma monstruosamente mayor, mujeres preguntando sobre el tema del acoso sexual, buscando información y buscando ayuda. Y charlas informativas, que esta es una de las partes más importantes y donde hay que reconocerle al Poder Judicial su gran labor en el tema de la prevención. Charlas informativas y cantidad de personas que han recibido asesoría y que han recibido información de calidad en el tema de justamente la importancia de conocer la normativa, de conocer qué conductas no se deben permitir y además de eso, cómo prevenir la violencia. En el año 2018, 206 personas alcanzadas. En el 2019, 191 personas alcanzadas. En el 2020, notes esto, 568 personas alcanzadas mediante capacitaciones. 2021, 2022 personas alcanzadas y en el 2022 la suma para nada despreciable de 2.199 personas alcanzadas con capacitación en todas las provincias de Costa Rica y en todos los circuitos judiciales del país. Y para finalizar, dos aspectos muy relevantes. Ya lo dice la definición de la CEDAW, la definición, además de la Comisión de Belén do Pará, la definición del reglamento para la prevención del Poder Judicial, que se puede cometer el acoso por 1000 formas, de forma verbal, no verbal, pero no olvidemos que también se puede cometer el acoso por medios electrónicos. Y aquí les voy a dar estadísticas del OIJ, que en una anterior capacitación que tuvimos con Justicia y Género, yo se los suministré y que me las entregó el OIJ muy amablemente. Del 2019 al 2022, en Costa Rica se presentaron 13.024 denuncias por delitos informáticos. Y de esos 13.024 asuntos, 6.305 mujeres y 5.363 hombres. ¿Qué quiere decir? Que siguen siendo las mujeres las mayores víctimas de este tipo de delincuencias en general. Y en este caso, nótese que perfectamente un delito de acoso se podría dar por medio de una suplantación de la identidad, por ejemplo. Además, y creo que es muy importante indicarlo,
una publicación del año de julio del 2022 del diario CR Hoy Digital, con fuente del Tribunal de la Inspección Judicial, específicamente la presidenta, doña Siria Carmona. En los últimos 4 años, el Poder Judicial tuvo un aumento de 126% de casos de hostigamiento o acoso sexual. Creo que hay que poner las barbas en remojo, tenemos que reflexionar y sobre todo tenemos que pensar, hay que evitar a toda costa cualquier tipo de conducta que ponga en entredicho nuestra labor y nuestra credibilidad como funcionarios judiciales. Y ya para terminar, que me quedan 6 minutos, los voy a aprovechar para contarles en el área administrativa, en el área disciplinaria, cómo es la tramitología y cómo es un proceso disciplinario cuando se presenta una denuncia por acoso sexual dentro del Poder Judicial. En primera instancia se pone una denuncia, se guarda la confidencialidad, como es obvio. Además de eso, existe una presentación de la denuncia, se le da el traslado a la persona acusada, se le dan 5 días para que realice el descargo. Una vez que realiza el descargo, ahí debería presentar una relación de hechos, indicando si acepta o no acepta los hechos. Probablemente va a indicar que no los acepta. Además de eso, tiene que aportar la prueba y tiene que aportar todos los elementos probatorios que necesite. Una vez que haga la contestación, se le van a dar, y esto es muy novedoso, del proceso específicamente de disciplinario en materia de acoso sexual, el órgano instructor le va a dar 3 días a la parte denunciante para que tenga conocimiento de la contestación realizada por la persona acusada. Luego se realizará una convocatoria para la recepción de la prueba, específicamente la prueba testimonial, pero ojo, vean qué importante, para evitar la revictimización, se le da la posibilidad a la víctima de que se realice prueba pericial que podría ser una prueba de psicológica o una prueba de trabajo social para determinar si el acoso del cual ha sido denunciado ha generado algún tipo de daño en su psiquis, en su vida y emocionalmente, y así eventualmente tener esto una repercusión en la resolución final al momento de establecer la sanción. Finalmente, una audiencia final donde el órgano instructor le va a dar una audiencia a las partes para que realicen sus conclusiones y a partir de ahí se dará una resolución. Y aquí viene lo más interesante. No sé cómo será la situación en Panamá, en El Salvador y en los demás países de personas que nos están escuchando el día de hoy, pero en la resolución esta tiene que ser debidamente motivada como toda resolución disciplinaria o judicial y además de eso tiene que ser objetiva. Tiene que haber amplitud en el análisis de la prueba. Eso lo decía don Julio. No se trata de que hay un testigo, una denunciante y un denunciado y entonces chocan, absolutoria. No, no funciona así. Hay que valorar cada una de las declaraciones y determinar el grado de fiabilidad, el grado de veracidad de cada una de las declaraciones. Y ya me quedan 2 minutos, ya voy a terminar. Y además de eso, y aquí viene lo más interesante, que es el tema de la interseccionalidad, que de eso probablemente alguien va a hacer alguna pregunta, y la perspectiva de género que tiene que tener esa resolución. Y además de eso, ya para finalizar, existe el principio pro víctima, en caso de duda. Esto es una novedad y también puedo contarles, no tengo las estadísticas, pero es algo que he escuchado a través de todos mis años en el Poder Judicial, que el grado de condenas en este tipo de procesos es elevadísimo de parte de los órganos instructores. Y además de eso, la Secretaría de Género es un órgano que coadyuva a la víctima. Y finalmente, esta resolución que se debe dictar con todos estos parámetros tiene un recurso de reconsideración y un recurso de apelación por 3 días. Y finalmente las sanciones que podrían ir desde una sanción de amonestación escrita, una llamada de atención, una sanción calificada como grave o gravísima, que llevaría incluso a la suspensión en el ejercicio de las funciones hasta por 3 meses, 2 meses o incluso el despido. Muchas gracias y estoy a las órdenes si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias, don Mario, por tan interesante exposición. Me permitiré hacer un breve resumen de lo que ha sido la exposición de don Mario. Luego, a reconocer el valor de la exposición de los panelistas anteriores, nos compartió la normativa de Costa Rica y estructuras que denominó como vanguardistas dentro del Poder Judicial, entre ellos el reglamento para prevenir y sancionar el hostigamiento y el acoso sexual, además de una guía y la política institucional
para prevenir el hostigamiento y el acoso sexual. Nos hizo un llamado a la importancia de contar con estadísticas. Durante su intervención nos dio la perspectiva del derecho penal y describió con detalle algunas de las conductas que contempla la ley penal, permitiendo distinguir una de otras. Manifestó además cómo las conductas de los prestadores del servicio de administración de justicia pueden constituirse en acoso y que aquello podría ser entonces objeto de una sanción disciplinaria y penal. Nos recordó la jurisprudencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Costa Rica, que ha realizado pronunciamientos al respecto. También nos hizo un llamado a reconocer que el acoso se puede desarrollar no solo entre hombres y mujeres, sino también de hombres a hombres o de mujeres a mujeres. Hizo un recuento muy interesante de la estadística que le fue proporcionada por la institución, entre ellos destacando que la mayoría de las personas que habían denunciado eran mujeres. De igual manera, las consultas que se le habían realizado a la Secretaría de Género en esta materia también fueron realizadas por mujeres, y resaltó algo que ha de ser un llamado a todos los poderes judiciales y a otras instituciones respecto a las charlas informativas de prevención que ha realizado el Poder Judicial de Costa Rica, reflejando un aumento año tras año. También nos recordó la normativa internacional desde CEDAW y Belén do Pará y los reglamentos del Poder Judicial que permiten a las estructuras comprender las distintas manifestaciones como se da la violencia, en este caso el acoso sexual, recordando que podría ser también a través de métodos electrónicos, y nos detalló alguna de esas cifras. También nos hizo un llamado a todos y todas las operadoras de justicia que realizamos la importante labor de administrar justicia, de hacerlo con respeto a los derechos de todas las personas. Se nos detalló el trámite del proceso disciplinario que desarrolla el Poder Judicial de Costa Rica, resaltando el papel que juega la participación de la víctima si ésta así lo desea. En cuanto a la resolución, nos indicó que además de estar motivada a ser objetiva y desarrollar un análisis amplio de las pruebas, valorando cada una de las declaraciones de manera individual, esta debe además incluir un análisis de interseccionalidad y, por supuesto, una incorporación a la perspectiva de género. Nos describió la vía recursiva y también las sanciones a las que se enfrentaría una persona. Resaltó con mucho ahínco y como un aspecto importante el principio pro víctima a que está llamada también la sentencia. Muchas gracias, don Mario, por su intervención. Vamos ahora a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Inicialmente voy a formular una pregunta que está abierta a respuesta de nuestros tres panelistas. Y esta sería: ¿cuáles medidas pueden tomarse para erradicar el acoso sexual en los servicios públicos desde la interseccionalidad? Le damos la palabra, si a bien lo tiene, a doña Alicia Valladares Sánchez. Muchas gracias. Bueno, creo que para algunas medidas que pueden tomarse para erradicar el acoso sexual en los servicios públicos, es importante hacer transformaciones en la cultura organizacional, donde lleve a no ser cómplices de estas conductas por parte de las personas, compañeros, compañeras, ¿verdad? Dentro de este entorno de las instituciones, no permitiendo también que avancen las conductas de acoso hasta convertirse en delitos más graves todavía o impactos más nocivos también para las víctimas. Respetar y ampliar también las normativas, retomando estándares nacionales e internacionales para erradicar la impunidad, también esa permisibilidad, la normalización de conductas culpabilizadoras. Y creo que también es importante
diseñar planes de formación, de aprendizaje constante, que lleven a una deconstrucción y transformación de las relaciones humanas, de género, tomando en cuenta pues todas estas condiciones de vulnerabilidad, de las desigualdades, de las características particulares, de las prácticas culturales, las tendencias y todas estas relaciones de poder. Creo que esas son pues las medidas, algunas de las medidas esenciales, y dejo pues también el tiempo para mis colegas para que puedan brindar también sus aportes. Muchas gracias. Don Julio Aragón. Sí, claro. Además de las que ya Alicia menciona, yo podría decir desde la experiencia, digamos, de la red de hombres, es precisamente utilizar el enfoque de masculinidades. Es este diálogo constante de invitar al varón promedio, indiferentemente su rol, su condición, su nivel académico, su nivel laboral, a esta persona que se permita hacer una revisión de cómo aprendió o cómo los hombres aprendemos a expresar esta masculinidad y qué componentes hay dentro de ese aprendizaje que muchas veces está tan naturalizado que no medimos las consecuencias hacia terceras personas e incluso hacia uno mismo, ¿verdad? Entonces, uno de los mecanismos para empezar a prevenir es que la misma persona potencialmente agresora, potencialmente abusadora, ¿verdad? Empiece a revisar qué de sus conductas aprendidas requiere de hacer ajustes, cambios e incluso de reaprender posturas diferentes de cómo se relacionan con las diferentes personas, especialmente con las mujeres. Aquí la experiencia de este modelo, también conocido de hombres hablando con hombres, no es entrar a polemizar si eres un hombre bueno o malo y poner esa disyuntiva de si ya per se sos un hombre malo por el hecho de ser hombre y haberse educado entre el patriarcado. Aquí la confrontación no es si eres bueno o eres malo. La confrontación sería si te has revisado y si estás dispuesto a hacer cambios para generar esta igualdad social que todos, tanto los hombres como las mujeres, requerimos y deseamos. Entonces, este diálogo interaprendizaje, intercultural, de interseccionalidad, también se va a aplicar no solo para entender qué es la violencia y de dónde se genera y cómo se legitima, sino entender también que las masculinidades en plural son muchas. Hay muchas formas de ser hombre, no solo hay una. Y entonces en esa multiplicidad también hay opciones menos violentas, más satisfactorias y más igualitarias. Muchas gracias, don Mario. Sí, muchas gracias, Cristina. Yo concuerdo plenamente y primero que todo las disculpas para doña Alicia que le cambié el nombre. Qué pena. Doña Alicia y don Julio, concuerdo plenamente. Quiero contarles una anécdota. Ahora en diciembre, si todo sale bien y tengo vida, cumpliré 24 años de haber ingresado al Poder Judicial de mi país. Y me acuerdo todavía las charlas que se iniciaban con una organización que da charlas a los hombres. Y en aquel momento me acuerdo que había mucha reticencia de parte de algunos compañeros, porque lo que se tocaban eran los temas de masculinidad que acaba de hablar don Julio. Además de eso, se nos explicaba cómo las letras de las canciones de aquel momento, las rancheras, incidían justamente en nuestra forma de actuar muchas veces y cómo muchos nos criábamos escuchando ese tipo de canciones. Y acá tiene que ver mucho también lo indicado por doña Alicia, esa educación diferenciada en la cual fueron criadas las mujeres y en las cuales fuimos criados los hombres. Y a mí no me da miedo decirlo aquí, se lo he dicho a un montón de personas, los que me conocen lo saben que yo lo digo con total transparencia. Todos los hombres tenemos algo, mucho
o poco de machistas. Y creo que tengas 10, 15, 20, 30, 45 años, 50, el objetivo debe ser ir eliminando esas tendencias, ir eliminando esa educación que quedó arraigada lamentablemente en nuestro ser y demostrarlo justamente no solo en nuestra vida en la casa, en la vida en sociedad, sino también en nuestra vida, en nuestro trabajo. Y creo que el Poder Judicial, como ya lo mencioné y creo que lo demostré, ha entendido muy bien que la prevención se logra con educación. Educación para los funcionarios, pero nosotros los padres tenemos una tarea titánica para romper cadenas y criar hijos e hijas que no vengan con esos problemas que lamentablemente muchos de 20, de 30 años, 40 años, 50 años traemos desde nuestra niñez. Muchas gracias. Muchas gracias, juez. Aprovecho para hacerles una segunda pregunta, y esta es: ¿cómo puede evitarse la revictimización hacia una persona que denuncia acoso sexual en un servicio público? Si contestamos, por favor, en el mismo orden. Gracias. Gracias. Bueno, creo que es importante la sensibilización del personal. Bueno, ya tanto Julio como Mario mencionaban este tema de las masculinidades, ¿verdad? Cómo abordarlo. Creo que es importante para poder sensibilizar también sobre el trato que debe brindarse a las personas y no ejercer esta revictimización. También creo que es importante contar con códigos éticos, reglamentos internos que orienten y sancionen también estas conductas revictimizantes. Si bien es cierto, todo el tema punitivo no es en sí la solución, pero es parte de, ¿verdad? Sobre todo si va a la parte de estos procesos de sensibilización. También es importante el abordaje desde el enfoque de la persona sobreviviente, y es decir, que se tome en cuenta, ¿verdad? O se tenga siempre en la mente que la persona que llega a poner una denuncia tiene derechos, tiene también el derecho de decidir sobre cómo también debe recibir el servicio, qué necesidades tiene también de apoyo, de protección, y tomarle en cuenta no lo que nosotros o nosotras pensamos, ¿verdad? Sino que también permitir darle esa sensación también de que tiene el poder de decidir también a la persona, ¿verdad? Garantizar también que las personas conozcan sus derechos, y esto pasa porque, bueno, había también esta inquietud, ¿no? ¿Y qué tal si las personas no quieren denunciar? Y aquí voy a permitirme también destacar lo importante que ha sido contar con la estadística que nos presentaba don Mario, pero también creo que es importante recordar y recalcar que estos solamente son los casos que llegan al Poder Judicial, ¿no? Que son judicializados, que son denunciados, pero hay muchísimos casos que no conocemos o no tenemos la estadística porque no se han denunciado. Son casos que se han callado, que se ha guardado silencio por estos temores que ya don Julio también nos mencionaba. Entonces, por lo tanto, creo que es importante garantizar que las personas sepan que eso que está contemplado, está normado en las leyes, en los reglamentos internos, es decir, publicitar todas estas normativas o mecanismos también de denuncia para garantizar de que las personas hagan uso y también sepan cómo debe ser el trato que deben recibir cuando hacen una denuncia. Y eso creo que es importante. El conocimiento es poder, y por lo tanto, si las personas, las mujeres sobre todo, conocen, ¿verdad? Todos estos mecanismos de denuncia y cómo debe ser tratada,
pues entonces también va a poder denunciar esa conducta revictimizante, ¿verdad? Es importante hacer un análisis también de riesgos de fuga de información para diseñar medidas de mitigación y prevenir esos riesgos, ¿verdad? De la fuga de información a través de qué canales electrónicos. También sabemos que hay vulneraciones también a la seguridad, ¿verdad? De la información. Cómo resguardamos la información de las víctimas es importante, porque esto puede generar en un futuro pues que se revictimice a la persona, que le busquen para amenazarla, que le hagan daño, más daño del que ya le hicieron, ¿verdad? Entonces, creo que estas son algunas de las formas como podría evitarse. Y pues dejo el micrófono también a mis colegas. Gracias, Alicia. Pues nada más para complementar lo que muy bien ya estás estableciendo. Yo diría dos ideas principales. O sea, necesariamente no debe generarse en ningún momento del proceso de la denuncia la confrontación. O sea, no podemos, ¿verdad?, pretender descalificar desde el momento en que la persona manifiesta su molestia, su enojo. Recordemos que a veces la persona tiene una sensación de incomodidad y de molestia que no logra necesariamente en sus primeras manifestaciones utilizar ideas claras. Entonces, que no signifique eso una desestimación a puertas, ¿verdad?, que lo que haga es eso, precisamente revictimizar y obligar de alguna forma que esta persona empiece a deambular por la institución, si fuese el caso, para ver quién le escucha, ¿verdad? Y ya con eso es precisamente generarle ese doble perjuicio, no solo de las circunstancias en las que tuvo que recibir esa atención, sino que ahora en el proceso donde quiere establecer lo incorrecto y lo inadecuado de ese proceso, pues recibe similares actitudes negativas. Bueno, uno no es confrontar. Lo otro lo decía de Alicia, y es el tema de tener los protocolos adecuados. Protocolo adecuado conlleva no solo saber el ABC de cómo actuar en estos casos, sino haber seleccionado el perfil de las personas que van a atender esos pasos del proceso. Bueno, quiero rescatar que por lo menos en la institucionalidad costarricense existen oficinas o mecanismos de equipos de trabajo de igualdad de género que pueden ser excelentes colaboradoras y colaboradores para generar esta expertise de cómo prever que en la atención de una queja, de un comentario, de una consulta, no se genere un ambiente negativo y que lo que, lejos de lo que quería la persona, que era orientación, satisfacción a su trámite, termine siendo más bien regañada. En esa línea, entonces, concentrar nada más esos dos elementos o tres elementos, además de lo que ya muy bien Alicia nos planteó. Adelante, Mario. Muchas gracias. Sí, muy brevemente, porque don Julio y doña Alicia dieron en el clavo. Y quiero hacer una precisión que me hizo doña Alicia. Tiene toda la razón, doña Alicia. Esas estadísticas tienen dos sesgos. El primero, las personas que no denuncian, ¿verdad? Las mujeres que no denuncian. Y segundo, también esa resistencia generada por el machismo de parte de nosotros los hombres, que puede jugar un papel muy importante para no denunciar los casos de acoso, ¿verdad? Ya sea de parte de una mujer o ya sea de parte de otro hombre. Don Julio, creo que usted tiene absolutamente la razón. En el caso particular, creo que la primera impresión es importantísima. Encontrar el lugar y acceder a la oficina para interponer la denuncia por acoso no debería ser como buscar una aguja o un pajar. Debe ser un lugar debidamente identificado. Cada oficina judicial debería tener a una persona o a todos capacitados para decirle, este es el correo electrónico. Y a partir de ahí, como sucede en materia penal,
por ejemplo, en asuntos de delitos sexuales contra mujeres, principalmente contra adultos mayores y contra niños, resulta ser que hay que evitar que la víctima declare de forma reiterada con la presentación de la denuncia, con la recepción de la prueba durante la audiencia, que ya les comenté que existe, es suficiente. Y a partir de ahí, creo yo que se puede evitar completa y absolutamente la revictimización. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Mario. Por cuestiones de tiempo, solo tendremos oportunidad de formular una pregunta más. Esta pregunta está dirigida a don Mario Rodríguez y es la siguiente. Dado que el hostigamiento sexual en los servicios públicos es una modalidad poco abordada en las instituciones del Estado, ¿cuáles serían los aspectos básicos que debe contener una denuncia por ese tipo de violencia y discriminación, considerando que uno de estos casos podría llegar a los tribunales penales? Tendría 3 minutos para ello. Claro, muy interesante la pregunta y la voy a contestar en 2 vías. Si estuviésemos hablando de un caso de acoso sexual puro y simple dentro de una institución pública, el artículo 14 del reglamento para prevenir y para sancionar el acoso sexual tiene la respuesta. Así que los invito a revisar el artículo 14 del reglamento, lo pueden buscar en la Comisión de Género del Poder Judicial y solamente les voy a mencionar datos básicos: el nombre y calidades completas de la presunta víctima y el denunciado, identificación precisa de la relación laboral, una descripción importantísimo, objetiva de todas aquellas situaciones que se pudieran constituir en manifestaciones de acoso sexual. ¿Y por qué es importante ese punto 3? Porque perfectamente algo que es considerado como un acoso sexual se podría transformar en una conducta más grave. Como les explicaba, hablamos de la vía disciplinaria administrativa, puede ser una contravención, y en este caso particular acordémonos del caso del compañero que llega a darle un beso sin autorización, sin permiso, sin la venia de la compañera, y en ese momento la compañera logra moverse. Eso es una tentativa de abuso sexual. Si el inspector ve en la denuncia debidamente explicada esta acción, va a indicar, un momento, este asunto también es un delito, y va a remitir las actuaciones ante el Ministerio Público. Entonces se podría conocer tanto como acoso sexual en vía administrativa como una conducta delictiva de tentativa de abuso sexual. Y ya para finalizar, determinar si se trató de una conducta con connotación sexual, enumeración de los medios de prueba, muy importante, señalamiento para notificaciones, lugar y fecha de la denuncia y firma de la denunciante. Esos serían los requisitos que debería contener una denuncia debidamente interpuesta. Muchas gracias, don Mario, por ser tan preciso. Ya para finalizar y como palabras de cierre, quisiera expresar un agradecimiento personal como moderadora de este panel y también después de parte de la Fundación Justicia y Género y de la UNED a nuestra y nuestros panelistas, doña Alicia Valladares Sánchez, don Julio Aragón Durán y don Mario Rodríguez Villegas, por habernos dedicado tan valioso tiempo y haber compartido sus conocimientos y experiencias en un tema en el que seguramente estaremos profundizando más adelante. Un especial agradecimiento además a todas las personas que nos han acompañado en la transmisión por las redes sociales. No quiero cerrar sin antes recordarles e invitarles a todos y a todas a que nos acompañen en la próxima sesión virtual que será desarrollada el 8 de agosto con el tema el acoso sexual callejero. Muy buenas tardes a todos y todas. Gracias.